Muy buenas tardes, amigas y amigos de Cátedra Cosco. Sean ustedes bienvenidos a esta edición especial. El día de hoy tenemos el tema que está dirigido a la reducción unilateral de remuneraciones durante el estado de emergencia. Sabemos todos que el COVID-19 ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. En nuestro país, el estado de emergencia ha convulsionado muchas cosas, y en particular el mundo laboral. Y es precisamente este tema que nos convoca el día de hoy, la reducción unilateral de remuneraciones durante el estado de emergencia. Nuestro expositor es William Quispe Lobatón, una joven promesa de la abogacía cusqueña. Él es abogado por la Universidad Andina del Cusco y es alumno de la maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien le damos la bienvenida, le agradecemos el haber aceptado nuestra invitación y bueno, recordamos a todos nuestros espectadores, les agradecemos su preferencia y les recordamos mantener apagados vuestros micrófonos y también que la ronda de preguntas será al finalizar la conferencia. Bienvenido, William, gracias por estar en Cátedra Cosco, el micro es todo tuyo. Adelante. Perdón, si podrías activar tu micrófono, te agradeceríamos. Disculpen. ¿Pueden ver la pantalla? Se está viendo tu video, pero falta que compartas pantalla, por favor. Ok. Un momento, por favor. Perfecto, ahora sí. Ahora sí, ya está empezando, ya empezó. Buenas tardes con los asistentes a cátedra. Quisiera agradecer en principio al doctor Fernando por brindarme este espacio para discutir sobre un aspecto, creo yo, coyuntural en estos tiempos, vinculado a la reducción unilateral de remuneraciones durante el estado de emergencia. Para efectos didácticos, yo quisiera, en principio, desarrollar esta opinión, señalando previamente que únicamente se trata de una opinión académica, es decir, no está vinculada a una opinión laboral en términos formales, y para ello quisiera también resumir el término estado de emergencia en únicamente el término pandemia, ¿no? Y hecha esta aclaración, yo he querido desarrollar esta opinión en dos aspectos. Primero, el contexto prepandemia, es decir, cuál era nuestro escenario normativo y jurisprudencial antes del estado de emergencia, y ya propiamente el tema en sí, el contexto pandemia, ¿no? El contexto que nos atañe y que estamos viviendo en estos momentos. Para ello, ¿no? Yo quisiera previamente señalar el escenario prepandemia. ¿Y cuál era el escenario que nosotros, bueno, de hecho tenemos o teníamos antes del estado de emergencia? Primero, un escenario normativo que estaba comprendido por tres normas, ¿no? O está aún comprendido por tres normas. La ley 9463, el decreto supremo 00397-TR y su reglamento aprobado por decreto supremo 00196-TR. Estas tres normas, recientemente, y digo esto porque ha habido una modificatoria del decreto supremo 00397-TR, en su conjunto dan una interpretación sistemática y, digamos, coherente, porque estas tres normas, en síntesis, lo que regulan es que existe una prohibición de realizar una reducción no consensuada de remuneraciones. Llamémosle la reducción unilateral. Estas tres normas prohíben llegar a ese escenario. Tal es así que la ley 9463 establece que la reducción de remuneraciones es válida cuando hay acuerdo entre las partes. El decreto supremo 00397-TR establece que es un acto de hostilidad la reducción unilateral de remuneraciones, y norma que es concordante con su reglamento, ¿no? Y en síntesis podemos decir que la legislación
prepandemia tiene un escenario coherente, ¿no? Sin embargo, también es importante precisar los alcances que ha tenido nuestra jurisprudencia, tanto del TC y de la Corte Suprema, en relación a la reducción de remuneraciones. Y es que, a diferencia, ¿no?, de lo que ocurre en la legislación laboral vigente, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional y por la Corte Suprema no tiene, digamos, una línea coherente, ya que si bien todos los pronunciamientos apuntan a que sí sería válida una reducción consensuada de remuneraciones, en el devenir histórico se han emitido sentencias, algunas que prohíben la reducción no consensuada o la reducción unilateral, y hay otras que sí han dado cabida a esa posibilidad. Y básicamente, son dos. Por parte del Tribunal Constitucional es la sentencia 020-2012 PITC, la cual ha establecido que la reducción de remuneraciones puede ser no consensuada, es decir, por decisión unilateral del empleador, siempre que exista una causa objetiva o legal, ¿no? Y esta incluso es una sentencia que tiene bastante arraigo porque desarrolla el contenido esencial y el contenido accidental del derecho a la remuneración. Y por la parte de, digamos, la Corte Suprema, se ha emitido la casación 489-2015 Lima, que ha establecido que la reducción de remuneraciones, sea consensuada o no, es decir, incluso la unilateral, resulta válida mientras ésta tenga carácter excepcional, ¿no? Sin embargo, lo que sí quisiera yo advertir es que entre todas estas sentencias, digamos, la última, la más calientita, por así decirlo, ¿no?, es la que se ha metido en el expediente 5382-2015 del SANTA, que realizando una aclaración a la casación anterior, a la 3711-2016 Lima, ha establecido que la reducción de remuneraciones únicamente procede cuando hay un acuerdo. Y hace una disgregación, ¿no? Cuando hay un acuerdo individual, es decir, un pacto con el trabajador, o cuando haya un acuerdo colectivo, valga la redundancia, un convenio colectivo, ¿no? Lo que sí es importante en relación a esta sentencia, que repito, es el último criterio jurisprudencial emitido por la Corte Suprema, es que incluso cuando haya acuerdo con el trabajador, ello necesariamente debe de comprender condiciones de objetividad, condiciones de excepcionalidad, condiciones de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Es decir, incluso la reducción consensuada está sujeta a parámetros objetivos, ¿no? Y bueno, repito, esa es la última jurisprudencia que se ha metido sobre este tema y, digamos, la que se está aplicando recientemente, ¿no? La que establece que no es posible reducir unilateralmente remuneraciones. Repito, todo esto en el escenario prepandemia, ¿no? Sin embargo, y ya yendo al tema que compete a esta conferencia, corresponde hablar de dos normas que se han emitido durante el estado de emergencia. Y precisamente son dos. La primera de ellas es el decreto de urgencia 038-2020 y la segunda es su reglamento, que es el decreto supremo 011-2020-TR. La primera de ellas tiene vigencia, o tuvo vigencia desde el 15 de abril de este año, y la segunda, el decreto supremo, a partir del 22 de abril. Hay una diferencia entre ellas de 7 días únicamente, ¿no? Pero tienen contenidos distintos. Porque el decreto de urgencia 038-2020, y el texto ustedes lo pueden apreciar, ha establecido, ¿no?, que cuando en el contexto de pandemia, ¿no?, los empleadores no pueden implementar el trabajo remoto o no pueden otorgar licencia con goce de haber a sus trabajadores, ellos pueden adoptar medidas a fin de que se mantenga la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones. Y aquí hay el siguiente término que causa, digamos, discusión: privilegiando el acuerdo con los trabajadores. En síntesis, ¿qué dice esta norma? Que para evitar llegar a una suspensión,
Primero, yo debo de agotar el acuerdo con mi trabajador a fin de reducir remuneraciones, ¿no? Entre otras medidas, obviamente. Pero si es que ese acuerdo falla, sí estaría facultado a realizar una reducción unilateral de remuneraciones. Esta norma se emite, repito, el 15 de abril de este año. Pero después de unos 7 días se emite su reglamento. Y esta norma eh, es distinta a la norma que la vio nacer. ¿Por qué? Entre sus alcances, ¿no?, establece que la reducción de remuneraciones procedería cuando hay un acuerdo con el trabajador y hace incluso la limitación expresa de que la reducción debe ser consensuada y que en ningún caso, evidentemente, puede ir por debajo de la remuneración mínima vital, ¿no? Como ustedes advertirán, son dos normas que tienen un contenido distinto, tienen una interpretación distinta, y precisamente por ello, en la doctrina reciente, ¿no?, o opiniones incluso, se ha establecido que entre el 15 de abril al 22 de abril, supuestamente se ha habilitado el camino a la reducción unilateral de remuneraciones. Y se opina que a partir del 22 de abril, la reducción únicamente procede cuando hay un consenso, es decir, cuando hay un acuerdo con el trabajador. Sin embargo, yo tengo la opinión de que esa opinión no es tan coherente o no es tan real. Por lo siguiente, yo sí opino que en este caso hay un conflicto de normas. Y podemos ver en el siguiente gráfico, ¿no?, por ejemplo, la vigencia del decreto de urgencia, que es desde el 15 de abril, y la vigencia del decreto supremo, de su reglamento, que está a partir del 22 de abril. En efecto, nadie duda de que entre el 15 al 22 haya sido posible la reducción unilateral. Sin embargo, eh, yo sí he advertido de que bueno, a partir del 22 de abril hasta que culmine el estado de emergencia sanitaria, al menos que este es el 7 de diciembre del 2020, hay una superposición, porque el decreto de urgencia habilita la reducción unilateral, ¿no?, bajo ciertos supuestos, obviamente. En cambio, el decreto supremo no lo hace. A su reglamento hace la referencia a que únicamente procede el acuerdo entre partes, ¿no? Y es por ello que yo he graficado este conflicto en el gráfico, en la clásica pelea de Star Wars, donde eh, se enfrenta Darth Vader a su hijo, a Luke, y que precisamente esto es lo que pasa aquí, ¿no? Porque el decreto de urgencia, que vendría a ser Darth Vader, el padre, ¿no?, que da origen a Luke, que es el decreto supremo, llamémoslo el hijo, ¿no?, que es el reglamento, tiene cierta discordancia, ¿no? Básicamente hay un conflicto entre ambas. Y ante ello surge la pregunta, ¿qué norma yo aplico? Y hay aquí bastante tema que escarbar, ¿no? Porque si nosotros aplicamos un principio constitucional, que es el principio de jerarquía normativa, el que está establecido en el artículo 51 de la Constitución, llegaríamos a la conclusión de que el decreto de urgencia, por ser una norma jerárquica superior al decreto supremo, prevalecería, ¿no? Es decir, en la postura del principio de jerarquía, el decreto de urgencia, el que posibilita la reducción unilateral de remuneraciones, sería la norma que debe de regir, ¿no?, o que debe sobreponerse a su reglamento. Sin embargo, esta solución sería muy limitada, considero, porque en el derecho del trabajo hay principios que tienen una naturaleza especial y particular, ¿no? Y uno de estos principios es específicamente el principio protector, ¿no?, que entre sus reglas contiene aquella que se denomina la regla de la norma más favorable, ¿no? Y yo creo que la solución va por ahí, ¿no?, por la especialidad del derecho del trabajo, por así decirlo, ¿no? Y yendo a la norma más favorable, me he permitido buscar un consenso en la doctrina sobre qué se entendería sobre esta regla de la norma más favorable, pero incluso aquí hay una discusión bastante interesante,
porque en nuestro escenario nacional, por ejemplo, nuestro profesor Neves, Mujica, establece que la norma más favorable no puede aplicarse entre normas estatales de distinto rango. Es decir, entre el decreto de urgencia, que es la norma jerárquica, y el decreto supremo, la norma inferior, ya que, de acuerdo a Neves, en este caso opera rígidamente el principio de la jerarquía normativa, ¿no? En términos de Neves, en el caso planteado rige el decreto de urgencia, ¿no? Sin embargo, hay una segunda opinión, y esta es la que asume Pla Rodríguez. De acuerdo a Pla, la norma o la regla de la norma más favorable no se aplica en un orden jerárquico, ¿no? Sino que en cada caso particular se aplica la norma más favorable, no por la ubicación que tenga la norma en la jerarquía, sino por el contenido mismo de la norma, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, ambas opiniones son distintas, ¿no? Porque, de acuerdo a Neves, primaría en el conflicto que vimos el decreto de urgencia, pero de acuerdo a Pla, primaría la norma más favorable entre ellas, ¿no? Finalmente, hay una tercera opinión, que es la que sostiene Mario Ackerman, el argentino, que yo considero es la que trata de, digamos, compatibilizar estas dos ideas opuestas que tienen Neves y Pla. De acuerdo a Ackerman, la regla más favorable no supone el apartamiento del principio de jerarquía, ¿no? Cuando lo que se dispone o lo que se confronta son normas estatales de distinta jerarquía. Es decir, de acuerdo a Ackerman, en la aplicación de la regla de la norma más favorable, aún subsiste el principio de jerarquía. Sin embargo, Ackerman hace la siguiente aclaración. Dice, a menos que la propia norma superior, por vía de delegación, ¿no? Acepte ese tratamiento y cuando ello sea admitido por el ordenamiento jurídico. Es decir, en términos simples, de acuerdo a Ackerman, entre normas estatales de distinto rango, por ejemplo, el decreto de urgencia que comentábamos y el decreto supremo, su reglamento, sería válida la aplicación de la norma más favorable si es que el decreto de urgencia hace la delegación expresa al reglamento. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en nuestro ordenamiento jurídico y aplica para nuestro caso, ya que el decreto de urgencia, el 038-2020, en su primera disposición complementaria final, ha establecido lo siguiente. Ha facultado la emisión de normas complementarias a cargo del Ministerio de Trabajo mediante un decreto supremo, en el cual se puedan aprobar disposiciones complementarias para que rija el decreto de urgencia. Sin embargo, la precisión que me interesa es la siguiente, dice, para la mejor aplicación de lo establecido en el presente decreto de urgencia. Esa disposición, o esta frase, para la mejor aplicación, a mi parecer es la que hace referencia a este tratamiento que sostiene Ackerman, ¿no? Que el decreto de urgencia está delegando a su reglamento la aplicación de una norma más favorable, ¿no? Y por ello yo sostengo que en este caso sí sería aplicable válidamente la regla de la norma más favorable entre el conflicto que suscita entre el decreto de urgencia 038-2020 y el decreto supremo 011-2020. Es decir, entre la norma que habilita la reducción unilateral y la norma que la proscribe, estableciendo que únicamente procede la reducción cuando hay acuerdo entre esas normas, ¿no? Y aquí el meollo, o quizás la opinión en la que versa esta conferencia. ¿Cuál es la norma más favorable entre el decreto de urgencia y entre el decreto supremo 011-2020-TR? Como dije, la primera de ellas posibilita la reducción unilateral de remuneraciones y la segunda, su reglamento, únicamente establece tal posibilidad cuando hay un acuerdo entre las partes, ¿no? A primera vista, se podría opinar de que el decreto supremo, es decir, aquel que
limita la reducción al acuerdo entre partes, sería la norma más favorable. Sin embargo, yo quisiera compartir con ustedes un análisis económico de lo que podría pasar si es que esa opinión fuera así, ¿no? Si es que se sostiene que el decreto supremo, es decir, aquella norma que posibilita el acuerdo o limita la reducción de remuneraciones al acuerdo de partes, es la norma más favorable, lo que en síntesis se estaría interpretando es lo siguiente, de que el decreto de urgencia, ¿no?, al ser la norma, ¿no?, que ha, por así decirlo, habilitado la reducción unilateral de remuneraciones, eh, posibilitaría que previamente a la suspensión perfecta de labores, se tome como una medida la reducción unilateral, ¿no? Y en esos términos, esta norma, al menos, digo, a fin de evitar una suspensión perfecta, garantizaría que un trabajador perciba una remuneración reducida hasta el mínimo vital, si fuera el caso, pero al fin y al cabo perciba una remuneración. En cambio, el decreto supremo, al limitar la reducción de remuneraciones únicamente al acuerdo de partes, lo que en buena cuenta estaría haciendo es que eh, no se regulen medidas previas a la suspensión, ¿no? Y en lugar de otorgar una remuneración reducida, en buena cuenta lo que habilitaría sería que se deje de pagar remuneraciones al trabajador, ¿no? En lugar de beneficiar aparentemente esta norma, lograría el efecto contrario, ¿no? De que el trabajador perciba 0 soles, ¿no? Porque este es el escenario precisamente de la suspensión perfecta, ¿no? Sin embargo, pese a este análisis económico, yo considero que esa opinión no sería, digamos, suficiente para sostener que el decreto de urgencia es la norma más favorable. Y sostengo de que su reglamento sería aquella norma más favorable porque en la elección de la norma más favorable existen criterios de objetivos de comparación, ¿no? En principio, se debe de evaluar el contenido de la norma, es decir, se debe de establecer, ¿no?, cuál es el propio mandato que obedece la norma, ¿no? Y en este contenido, ¿no?, no se debe de considerar las consecuencias económicas que puede traer la aplicación de una u otra norma, ¿no? No son relevantes. Y por este hecho, precisamente no sería válido el análisis económico que acabo de hacer en la anterior filmina, ¿no? El segundo elemento de comparación supone que deba de existir una situación conjunta, ¿no? Se debe de evaluar en la norma más favorable la situación de todos los trabajadores de un determinado empleador, no solamente de un grupo de ellos o de ciertos trabajadores, ¿no? Y en este caso, lo que pasa es que la reducción unilateral únicamente está comprendiendo aquel grupo de trabajadores que no puede realizar trabajo remoto o que no puede gozar licencia con goce de remuneraciones, ¿no? Valga la aclaración. Analizando el conjunto de trabajadores, la totalidad de trabajadores, nos daríamos cuenta de que la norma más favorable en efecto es el decreto supremo, ¿no? También se habla de un criterio de la apreciación objetiva. Es decir, en este criterio de norma más favorable, no podemos nosotros ceñirnos a la apreciación subjetiva del trabajador o del empleador. Debemos de analizar cuáles son los motivos que han inspirado la dación de las normas que van a compararse, ¿no? En este caso, la emisión de las dos normas en conflicto buscan claramente proteger al trabajador en un estado de emergencia, ¿no? Incluso en términos de percepción de remuneraciones, ¿no? Por lo cual no sería válido sostener una reducción unilateral incluso en el estado de emergencia. Y finalmente, también es importante, digamos, atender al criterio de excepción, ¿no? Porque la regla de la norma más favorable únicamente va a estar habilitada cuando esto sea de carácter temporal, ¿no?
y cuando sea ello dado de manera excepcional, ¿no? Lo cual hemos visto precisamente se ha configurado con la primera disposición complementaria final del decreto de urgencia 038-2020, ¿no? En síntesis, ¿no? Y para finalizar este duelo que yo he tenido a bien exponer ante ustedes, no por un análisis económico, sino por criterios objetivos, dentro del estado de emergencia, durante esta situación en la cual estamos nosotros viviendo, la norma más favorable sería el reglamento dado por el Decreto Supremo 011-2020-TR, que posibilita la reducción de remuneraciones únicamente cuando hay un acuerdo de partes, ¿no? Y de este modo se cerraría, a mi criterio, ¿no? Y en mi opinión académica, este conflicto que ha suscitado entre el decreto de urgencia 038-2020 y el decreto supremo 011-2020-TR. Bueno, es cuanto yo quería compartir con ustedes. Únicamente es una opinión, evidentemente está sujeta a críticas, así que también es un importante espacio para escucharlas, o también para cualquier aclaración que pueda surgir sobre los términos que han sido desarrollados en esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, William. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Gracias, William, por tu exposición muy precisa, muy concisa, y efectivamente has graficado este conflicto de normas y has dado tu opinión al respecto, ¿no? No sé si alguien del público desee preguntar o desee participar. William, estamos hablando solo del sector privado, ¿no es verdad? Así es, doctor. Bueno, estamos hablando en realidad de las relaciones laborales que se rigen bajo el régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Incluso puede haber relaciones o contratos, valga la redundancia, ¿no? Trabajadores en el sector público, pero que estén regulados en el régimen laboral de actividad privada, ¿no? Y sería plenamente aplicable para ellos, ¿no? O sea, en las entidades del Estado donde rige la legislación laboral privada. Así es, efectivamente. También en las empresas del Estado. Así es, porque en estas también rige este régimen privado, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna participación? Sí, gracias, doctor. Si me permite. Doctora Dafne, le escuchamos. Sí, doctor William, agradecerle por su exposición, porque realmente se ha tomado usted un trabajo de hacer comparaciones que, bueno, a muchos de repente no se nos hubiera ocurrido, ¿no? ¿Qué le digo? Este tema además está muy relacionado pues con la suspensión perfecta de labores. Yo le pediría, doctor, si de repente para todo el auditorio, ¿nos podría usted explicar un poquito de la suspensión perfecta de labores? ¿En qué caso se da, no? Para poder entender que en un escenario de COVID, el gobierno dicta el decreto de urgencia, ¿no? Y hay un reglamento que es el decreto supremo que usted ha hecho mención, pero todos destinados a algo, ¿no? A que los trabajadores no pierdan su puesto de trabajo. Pienso que esa es la finalidad. Y para eso ha dado ciertos procedimientos para que no se llegue a una suspensión perfecta de labores. Yo le pediría, doctor, tal vez así muy resumido, cuándo llegamos a una suspensión perfecta de labores, ¿no? Y y la finalidad de este decreto de urgencia y su reglamento. Muchas gracias. Gracias, doctora. Claro que sí, doctora. Muy buenas tardes, un gusto saludarla. La suspensión perfecta de labores en principio es una medida excepcional, ¿no? Es una medida extraordinaria, ¿no? Mucho se ha hablado de ello y es importante reiterarlo, ¿no? No es una medida alternativa, ¿no? No es elegir o que el empleador tenga la carta abierta para, dentro de sus opciones, digamos, optar por que se aplique una suspensión. Para ello, previamente, en principio debemos de estar en dos supuestos, ¿no? De que el trabajador no pueda realizar trabajo remoto, es decir, un trabajo desde casa, ¿no?
o que el trabajador no pueda, digamos, gozar licencia con goce de haber, ¿no? Básicamente son los dos supuestos, ¿no? Y está relacionado básicamente a la naturaleza de las funciones del trabajo, ¿no? ¿Y por qué alguien no podría desarrollar trabajo remoto? Por ejemplo, en los casos de un trabajador que opere maquinaria pesada, ¿no? Evidentemente no va a poder realizar esa función desde casa, ¿no? O también una persona no va a poder gozar licencia con goce de remuneraciones cuando su jornada lo impida, ¿no? Pensemos en el caso de aquellos trabajadores que tienen horarios de trabajo, digamos, rotativos, ¿no? En los cuales ya se haya predeterminado, ¿no?, turnos de trabajo que involucren que si el trabajador realiza funciones sobre tiempo, esa labor en realidad ya esté cubierta por otro trabajador, ¿no? Por ejemplo, hay turnos en el día, ¿no? De 6 a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche y de 10 de la noche a 6 de la mañana, ¿no? En esos casos, digamos, en los cuales ya están copados todos los turnos, hacer un trabajo, digamos, en sobretiempo no tendría eficacia para el empleador, porque todos sus turnos están cubiertos, ¿no? Por la naturaleza de actividades, digamos, no sería efectivo, no sería factible realizar o dar licencia con goce sujeta a compensación posterior, ¿no? Y bueno, como usted decía, estas medidas de la suspensión perfecta se han dado, repito, en un escenario de excepcionalidad, pero con el objeto de que se mantenga la relación de trabajo, ¿no? Evidentemente, para ello hay un procedimiento de aprobación por parte de la autoridad de trabajo. De hecho, SUNAFIL también interviene aquí porque fiscaliza si la información dada por el empleador es cierta o no, ¿no? SUNAFIL califica en realidad si estamos en supuestos de suspensión o no. Y una vez que SUNAFIL califica esto de manera favorable, es recién que se da una aprobación administrativa, ¿no? La suspensión perfecta está sujeta a ese procedimiento y eso también es importante que lo sepan, ¿no? Es un procedimiento formal, ¿no? Así que, bueno, esas son bueno, a grandes rasgos lo que podríamos nosotros advertir sobre la suspensión perfecta de labores. Gracias, William. Tenemos una pregunta de André. André, ¿estás allí? ¿Nos escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Sí, efectivamente. Agradeciendo desde ya también la participación de nuestro compañero William. Muchas gracias por tu ponencia y siempre es grato escucharte. Quisiera hacer una consulta justamente al respecto de las condiciones que se dan para el tema de la reducción. Se menciona que tiene que ser proporcional, tiene que ser consensuada y además de una manera excepcional. Al respecto, quisiera consultarles por si la firma de un contrato, digamos la renovación de un contrato, correspondería ya una aceptación de este acuerdo, perdón, de esta reducción de remuneración, o si tendría que haber un acuerdo expreso de la reducción de la remuneración. Es decir, que recen el contrato o en un contrato o en un paralelo, en un contrato paralelo, las motivaciones que den a la reducción de la remuneración. Y además, si es que esto podría ser solo para determinados trabajadores o tendría que ser para el total de los trabajadores de la empresa. Gracias. Ahora es a ti, Andrés, por tu pregunta. Bueno, es interesante la interrogante que realizas, ¿no? Porque, a ver, ¿qué pasaría si un trabajador ingresa y de entrada ya le están reduciendo remuneración? En principio, yo creo que ese pacto sería válido porque con el trabajador están acordando desde inicio condiciones, digamos, nuevas, ¿no? Valga decir, con un trabajador nuevo, creo que no habría problema, porque él mismo está sometiéndose a las reglas del juego, ¿no? Evidentemente ello va a ser viable cuando la reducción sea, digamos, equivalente o más allá, superior, digámosle, a la remuneración mínima vital, ¿no? Pero ¿qué pasa con el escenario del trabajador que ya estaba en la institución y con el tiempo
se le reduce la remuneración por consenso. Para ello, necesariamente debe haber un pacto escrito, ¿no? Un convenio llamado propiamente convenio de reducción de remuneraciones, que debe estar sustentado de manera legal en los términos preestablecidos y objetivos, ¿no? Y además, en ese convenio no únicamente basta con precisar, digamos, el acuerdo, ¿no? Sino que necesariamente se debe de sustentar el motivo de ese acuerdo, es decir, se debe justificar la medida, ¿no? Se debe de señalar además su carácter excepcional, debe tener un carácter limitado en el tiempo, ¿no? No olvidemos que la remuneración es un elemento esencial del contrato de trabajo, ¿no? Y que necesariamente tendría que tener este carácter excepcional, limitado en el tiempo, y obviamente sujeto a términos de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? En síntesis, no podría ir por debajo de la remuneración mínima vital, ¿no? Siendo muy extremistas. William, si en el centro de trabajo tienes, antes de la pandemia y bueno, después de este tema de la pandemia, que tomar medidas sobre remuneraciones como estás indicando, y contratas porque lo necesitas, nuevo personal, o una nueva persona, o dos nuevas personas, tú celebras con ellos un nuevo contrato, y ahí es libre la determinación de la remuneración que se pueda pactar. Pero te pregunto, si acaso la empresa tiene una escala de remuneraciones, que donde sucede muchas veces que hay escalas de remuneraciones, y contratas a un trabajador y le dices, si te voy a pagar el mínimo, y donde nadie ganaba el mínimo, sino se les ha reducido las remuneraciones, ¿ese contrato va a prevalecer frente a eso? ¿O es que ese trabajador podría luego alegar de que no puede ganar menos de lo que, por ejemplo, gana el que menos gana en esa empresa luego de la reducción? Interesante su pregunta, doctor. Ese es un escenario, por ejemplo, que merece analizarse, ¿no? ¿Qué pasa con las escalas remunerativas? De hecho, eso ya es norma. Las empresas ya necesitan tener dentro de su organización cuadros de categorizaciones de personal, políticas remunerativas propiamente, ¿no? Considero de que, digamos, un trabajador nuevo, al menos, debería de tener la remuneración dispuesta para su categoría ocupacional, ¿no? Si es que el empleador de entrada limita eso, eso debería estar sustentado, evidentemente. Y si es que esto no fuera así, eventualmente este nuevo trabajador podría solicitar una homologación, ¿no? Pero para ello, este trabajador se debería de enfocar no solamente en el criterio de la categoría, ¿no? Sino que también debería de sustentar otros supuestos de comparación, ¿no? Uno, por ejemplo, es el tiempo de servicios, ¿no? El tiempo de servicios de nuevo, evidentemente, va a ser cero, ¿no? A comparación de un trabajador que ya esté laborando ahí 1 año, 2 años, ¿no? Pero pueden haber otros criterios comparativos que sí sustenten que él haga o perciba una remuneración de igual valor, ¿no? Como es, digamos, la trayectoria, la experiencia profesional, ¿no? El nivel académico incluso, que pueden sustentar válidamente ese criterio comparativo, ¿no? En tanto el trabajador nuevo pueda sustentar esa comparación con el homólogo, ¿no? Yo creo que sí sería válido, digamos, solicitar una nivelación remunerativa, aún siendo nuevo, ¿no? Y quizás esto estaba muy vinculado a la pregunta que hizo André, solo que, bueno, en todo caso, preciso el contenido de la respuesta, ¿no? Gracias. Hay una pregunta de Néstor que dice, el tratamiento de reducción de remuneración, ¿en qué difiere en el ámbito público con el privado? Bueno, Néstor, yo entiendo de que en el sector privado, llamémoslo así, el límite es el piso, la remuneración mínima vital, ¿no? Y en el sector público, los límites serían la norma del presupuesto público, ¿no? Básicamente creo que esas serían las dos diferencias objetivas entre ambos, ¿no?
Gracias. ¿Alguien más que desee preguntar? Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, el doctor Wilmer. Hola Wilmer, ¿cómo estás? ¿Ya estás en Puerto Maldonado o todavía no? No, todavía, doctor, en Ica todavía. Ah, estás en Ica, ya. Desde Ica, Wilmer nos pregunta. Sí. ¿Qué tal? William, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Excelente la disertación, buenos cuadros comparativos. Yo quiero recoger algunas palabras que el doctor Fernando dijo, ¿no? En el ejemplo que colocó y que precisamente, no sé si algunos vamos a estar de acuerdo, pero no sé hasta qué punto podamos entender que el trabajador negocia una remuneración. Es evidente que los contratos de trabajo, aun cuando no quiera aceptarse, son adhesivos. El trabajador difícilmente tiene la posibilidad, ¿no? De tratar de imponerle a veces al empleador un pago remunerativo. Bueno, eso es cuando hablamos de una contratación nueva, como decía el doctor Fernando, ¿no? Y sin lugar a dudas, cuando hablamos de una reducción de remuneraciones, al margen de todas las posiciones y las normas que existen, eh, yo no sé hasta qué punto también el trabajador, de manera individual, ¿cierto?, podrá acordar también de manera consensuada con el empleador o llegar a un punto límite para el tema de la reducción. Vuelvo a repetir, porque en la jurisprudencia y en los casos prácticos siempre se ha presentado que comúnmente es el empleador el que le impone. Ejemplo, ¿no? Si no acepta firmar el contrato para reducirte las remuneraciones, entonces te vamos a suspender, ¿no?, la relación laboral, te vamos a despedir, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta viene ahí. Este tema de la emergencia sanitaria y este tema de la reducción de las remuneraciones no puede haber conllevado o no puede ser objeto para que el empleador, ¿cierto?, abuse de estas facultades y a veces, queriendo o no, contrate nuevo personal, como decía el doctor Fernando, cuando a uno le paga, digamos, 2.000 soles, de repente puede contratar a dos que les pueda pagar 1.000 soles a cada uno, ¿no? No obstante que de repente pueda haber realizado una suspensión perfecta. Por otro lado, en otro contexto, ¿qué pasa, cierto?, con este tema del subsidio a las empresas, precisamente a las empresas privadas, ¿no? Que tienen trabajadores bajo la 728. Recordemos que el Estado peruano, ¿cierto?, a través de diversos decretos supremos, no los tengo ahorita a la mente, pero si mal no recuerdo, por ejemplo, el 33/2020, que estableció este tema del subsidio a las empresas, ¿no? ¿No crees que de alguna u otra manera, en alguna medida, ha dejado o ha dejado sin efecto este tema de las remuneraciones o la reducción de remuneraciones, perdón, porque precisamente se estableció estos lineamientos para que el Estado pueda subsidiar? Y finalmente, ¿qué opinión te merece el tema? ¿Qué pasa si el empleador, sobre pretexto de la reducción, bueno, como el caso LATAM, ¿no? LATAM sí, su gremio colectivo, de manera conjunta con LATAM, discutieron un tema de reducción al 50%, pero ¿qué pasaría si, aprovechando este tema de la emergencia sanitaria y habiendo celebrado un nuevo contrato, digamos que ese contrato se mantiene en el tiempo y no se modifica, ¿no? Esas apreciaciones, William. Gracias, doctor. Gracias. Oh, gracias, Wilmer, por las preguntas. Bueno, empiezo por lo último. En el caso que expones de LATAM, no sé si sea el caso real de que sean reducciones que ya se estén dándose de manera permanente en el tiempo. Evidentemente eso, en mi opinión, ya conllevaría
digamos, esa pérdida del carácter de excepcionalidad, ¿no? Que debe de tener una reducción acordada incluso, ¿no? Es decir, ya se estaría, por así decirlo, desfigurando esa naturaleza de la reducción consensuada, ¿no? Ya se estaría haciendo esta en carácter permanente. En mi opinión, si es que esto se vuelve, digamos, ya cotidiano o es una medida ya adoptada por la empresa que no va a volver a incrementar la remuneración, yo creo que sí estamos ante un acto plenamente lesivo, ¿no? Ahora, en relación a los alcances de los subsidios, tienes razón, en cierta medida estos subsidios han logrado frenar esta alternativa de la reducción de remuneraciones. Sin embargo, no en todos los casos, ¿no? Porque hay normas, como tú bien mencionaste, que han otorgado subsidios, pero estas tienen un alcance, digamos, específico. No está diseñado para todo tipo de empresas, e incluso tiene límites en cuanto a las remuneraciones. Hay un término ahí, ¿no? De que puede afectar incluso a los trabajadores que tienen hasta, o que perciben hasta cierta remuneración, ¿no? Es decir, estos caracteres de los subsidios no han sido diseñados para un ámbito genérico del empleador. Podrían estar cubiertos, sí, por ese espectro que ha sido cubierto por la norma que otorga los subsidios, pero los otros segmentos de empleadores, ¿no? No estarían cubiertos por ello, ¿no? Y quizás es el caso de la TAM, que precisamente tú explicaste, ¿no? Que ha aplicado esta medida de reducción de remuneración, ¿no? Y bueno, la primera pregunta que realizaste en el sentido si la reducción podría calificarse como plena ante un acuerdo, entre comillas, ¿no? Porque normalmente en los escenarios de la práctica es el empleador quien juega con estos términos, o bueno, juega en términos coloquiales, digo, ¿no? O quien dispone al fin y al cabo de este acuerdo. Tienes toda la razón, ¿no? Esto involucraría en principio una nulidad, ¿no? de este acuerdo, ¿no? Y para ello, creo que sería excesivo demostrar o exigir que un trabajador acredite, digamos, el fraude o los motivos de la nulidad. Yo creería que con indicios bastarían para someter a evaluación cuán válida fue su voluntad, ¿no? Eventualmente, digo, por ahí, se da el caso de que el empleador usó una plantilla, ¿no? Un mismo tipo de letra, incluso, en todos sus convenios de reducción de remuneración. Incluso, no olvidemos que la causa debe estar justificada. En cada puesto de trabajo, considero que incluso podría haber una causa específica concreta, ¿no? Y si se usa, digamos, una causal genérica para todo el ámbito de trabajadores, eventualmente eso podría estar desnaturalizado, ¿no? Y claro, ahí tendrías un buen apunte para cuestionar la validez del acuerdo, ¿no? William, ¿y hasta dónde llega la facultad que tiene SUNAFIL al fiscalizar esto? O sea, ¿qué medidas correctivas, qué sanciones hay en el caso de que haya habido distorsiones o malos usos, digamos, de la facultad del empleador o de acordar la reducción de remuneraciones? Claro, eventualmente SUNAFIL podría intervenir aquí, en principio, por los pagos de los derechos laborales, ¿no? Hay caracteres íntegros en el pago de derechos laborales, ¿no? Eh, que podrían evidenciar que la reducción, digamos, inválida de una remuneración tenga repercusión en la integridad de los derechos laborales. Y eso merece, digamos, un procedimiento de investigación, eventualmente podría conllevar una acta de infracción, una propuesta de multa por vulnerar la normativa sociolaboral. Pero además de ello, incluso si se demuestra que la reducción de remuneraciones no ha respetado, digamos, los parámetros que hemos visto en esta conferencia, válidamente se podría calificar ese acto como acto de hostilidad, ¿no? Y
y claramente estos son proscritos por la Ley General de Inspección y su reglamento, y evidentemente merecen sanciones económicas, ¿no? Pero solamente son de, digamos, de sanción al empleador. Pero ¿hay alguna medida correctiva que se pueda hacer en estos convenios de reducción de remuneraciones? No, bueno, básicamente las medidas son pecuniarias, ¿no? De sancionatorias, ¿no? Pero más allá no involucra un ámbito de actuación. Ok. ¿Alguien más? Tengo otra pregunta acá de Néstor Capatinta. ¿La reducción unilateral entonces es nulo? Gracias por la respuesta. Sí, como puse en la conferencia, bueno, en mi opinión académica, digo, y creo que eso también se debe valorar, ¿no? Considero que sí, ¿no? No es válida, no surtiría efectos una reducción unilateral. Tiene que ser siempre bilateral. Así es. E incluso ahí se podrían presentar, digamos, ciertos denominados vicios de la voluntad, ¿no? De que sutilmente el empleador lo haya intimidado al trabajador, que si no hace una reducción puede pasar esto, puede pasar aquello. Entre qué es real o no es real, también podría suceder eso, ¿no? Así es, perfectamente. Está sometido incluso a vicios de voluntad, si es que fuera intimidado, ¿no? O sea, si es que hubiera habido un acuerdo, pero en el fondo, para llegar a eso hubiera usado artimañas o hubiera ejecutado vicios de voluntad, evidentemente estaría sujeto a esa, digamos, evaluación o a ese cuestionamiento. Gracias, William. ¿Alguien más que desee preguntar? Doctor, si me permiten hacer una repregunta, si fuera Sí, posible. sí, André, te escuchamos. Gracias. En función de lo que decía el doctor Wilmer, ¿qué pasa si es que efectivamente, mediante mecanismos de repente de ofertas laborales, logran de que el trabajador acepte la reducción de la remuneración, digamos, en un tema de renovación de contrato, y que no exista, digamos, un convenio de reducción, sino simplemente la reducción de contrato, pero que evite su reclamo con la amenaza de la no renovación, punto uno, y punto dos, el hecho de que haya ofertas laborales, digamos, un futuro ascenso, para que este trabajador, en cierta forma, para apaciguarlo. Si tiempo después denuncia el tema de hostilidad laboral, ¿podrían aplicar el tema del principio de inmediatez laboral de decir que por no haber reclamado en su momento se tendría una aceptación? Ahora, ¿sería el vehículo o el camino más indicado el tema de la hostilidad laboral, de mandar a la hostilidad laboral por despido indirecto o la nulidad del contrato, de la firma del contrato? Y lo último, perdónenme, si es que es posible simplemente hacer la reducción a unos cuantos trabajadores o tendría que ser en global. Gracias. Sí, Andrés, bueno, empiezo por lo último. Igual, la reducción unilateral no es viable, como hemos visto, ¿no? Incluso en el estado de emergencia, de acuerdo a mi opinión que he dado, ¿no? La reducción consensuada, ¿no? ¿Podría ser aplicable a cierto grupo de trabajadores? Yo creo que sí, pero para eso hay que justificar, ¿no? O sea, hay que justificar incluso por qué aplicaría solo a ese grupo de trabajadores, ¿no? Eh, si es que se logra justificar ello, yo creo que sí sería un acuerdo válido, ¿no? Ahora, en términos de hostilidad, ¿no? Eh, importa analizar el contenido propio de la norma, ¿no? El artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, eh, a la fecha, digo porque ha tenido modificaciones, pero a la fecha, establece o tipifica el acto de hostilidad únicamente con la reducción unilateral, ¿no? Antes, la redacción establecía que para que sea acto de hostilidad debía de ser inmotivada, ¿no? Pero la redacción actual califica como acto de hostilidad la sola reducción, ¿no? Pero, y aquí va un tema importante, ¿no? Ya en cuanto a la prueba, ¿no? De la hostilidad, quien tiene la carga de demostrar el acto de hostilidad es el trabajador, ¿no? Y bueno, en
los casos que has expuesto de ejemplos, habría que ver el caso concreto para ver si es que me dio o no un acto de hostilidad, ¿no? Si, por ejemplo, se sometiera la reducción a que no se le va a renovar o a un posible ascenso, habría que acreditar ello, ¿no? No sé cuán cierta puede ser esa posición, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que importa aquí es que los términos del convenio, de la reducción de remuneraciones, en principio tengan un carácter de objetividad, sean excepcionales, razonables y proporcionales, ¿no? Factores externos evidentemente juegan, ¿no? Pero lo que importa en un acuerdo son estos criterios objetivos que te menciono. Bien, gracias, William. Pero además también tendríamos que nosotros ver un poco el tema de que, bueno, alguien que está sometido a un contrato a tiempo indeterminado es un escenario, ¿no? Y el otro escenario es en el que realmente exista una causa objetiva de contratación y se esté hablando de una renovación o de una ampliación de ese contrato, ¿no? Entonces, si yo vengo de estar contratado, por ejemplo, por suplencia a un contador B en una empresa, y he suplido, he cumplido mi contrato, y se me presenta de parte de la misma empresa la posibilidad de que vaya al área de finanzas, también como contador, pero para suplir a otra persona. Entonces, ese nuevo contrato podría estar sujeto a una nueva remuneración baja, digamos, frente a la que percibía antes o durante la pandemia. Y bueno, me dicen, hay la posibilidad de que renueves otro contrato válidamente. No estoy diciendo que sea un contrato trucho de contratación temporal, sino un contrato real. Entonces, pero esa ya sería una nueva contratación, ¿no? Sí, evidentemente, son nuevos términos, ¿no? En tanto sea, digamos... Distinto, diferente. Exacto. Porque si fuese la misma, bueno, no podríamos incluso estar hablando de una desnaturalización del contrato, una cosa así, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿alguien más que desee preguntar? Bien, William, creo que ya no hay más preguntas. Yo te quedo muy, muy agradecido y antes de darte el uso de la palabra para que te despidas de nuestro auditorio, yo quiero aprovechar para indicar que el próximo martes 17 de noviembre del 2020, la próxima semana, va a estar exponiendo con nosotros un profesor y especialista en Derecho de la Empresa, el doctor Daniel Echaíz Moreno, sobre los mecanismos de protección patrimonial de empresarios, ¿no? Es un tema netamente especializado en empresas, en el ámbito de las sociedades y en esta época también que está un poco complicada la cosa. Entonces, con esa invitación, William, yo te dejo el uso de la palabra para que te despidas de nuestro auditorio. No, muchas gracias, profesor y doctor. Agradezco nuevamente la oportunidad de haberme invitado para exponer este pequeño tema. Y bueno, mandar un saludo cordial a todos ustedes, sobre todo en estos momentos críticos que nos estamos atravesando todos. Ya vendrán tiempos mejores. Gracias, William. Te quedamos muy agradecidos. Cátedra Cosco agradece tu tiempo, tu dedicación en haber preparado esta conferencia que nos ha servido mucho, nos ha ilustrado bastante y todos te quedamos muy agradecidos. Y con todos nuestros amigos de Cátedra Cosco, nos encontramos el próximo martes 17 de noviembre, esta vez con un tema sobre derecho empresarial, derecho societario y patrimonial, por cierto. Bien, nos despedimos y nos vamos pidiendo que nos cuidemos cada vez más porque no hay que bajar la guardia y bueno, tener la esperanza siempre de que nuestro país va a salir adelante. Nos vemos.